Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta sesión de RPA. Estamos siguiendo la serie de workshops y presentaciones que estamos proponiendo en esta situación remota en la que estamos trabajando ya de hace algunos meses. Así que de vuelta agradecerles a todos por el tiempo, por tomarse un rato para conversar con nosotros los temas de innovación. Yo, a ver, me presento por las dudas, capaz que tenemos nuevos amigos que nos están siguiendo. Mi nombre es Martín Piñeiro y estoy a cargo del área de innovación y desarrollo en Invensis. Me está acompañando Maximiliano González, que también es parte del equipo de innovación y desarrollo de Invensis. Y bueno, la idea hoy es contarles qué está haciendo SAP en términos de automatización de procesos. Vamos a hacer una introducción general al tema y vamos a ver algunas cuestiones específicas de producto. Vamos a basarnos en una presentación y bueno, vamos a ver alguna demo de los productos de RPA de SAP, como les comentaba. Así que bueno, vamos a empezar con la presentación. A mí me gustaría empezar haciendo un repaso de lo que es la interacción hombre-máquina, lo que ha sido la interacción hombre-máquina, la forma con la que interactuamos con la computadora desde el año 60 hasta hoy y un poquito más. Hay una instancia clave que ocurrió en los 70s, que hay gente que se refiere a eso como la madre de todas las demos, que tuvo lugar en Palo Alto, en Xerox concretamente, y fue el momento en el que se introdujo el mouse como forma de interactuar con las computadoras. Hasta ese momento era todo tarjetas perforadas y bueno, tecnologías que ya son totalmente obsoletas, pero por primera vez alguien presentó un dispositivo como este, bastante diferente a lo que hoy conocemos como el mouse. Era una caja bastante precaria, con un encoder y una pelotita, pero en definitiva lograba mover un cursor en una pantalla, y eso cambió un poco el paradigma de la forma de interactuar con las computadoras. De ahí en más, las interfaces hombre-máquina fueron avanzando. Se introdujo la interfaz gráfica de usuario, que hoy es tan habitual, que hoy es la forma en la que interactuamos con casi todas las aplicaciones de usuario que conocemos. Esto es organizar iconos y ventanas como interfaces gráficas que nosotros presionamos, tocamos y hoy en día arrastramos más que nada directamente en la pantalla. Luego aparecieron los móviles, las pantallas táctiles con diferentes tecnologías capacitivas, resistivas. Inicialmente eran matrices de LEDs que reconocían nuestras coordenadas en 2 dimensiones y mapeaban eso a las coordenadas espaciales de una interfaz gráfica, y con eso lográbamos detectar dónde estábamos tratando de pinchar o de cliquear. Ya en épocas más recientes empezamos a interactuar hablando con los dispositivos. Siri, la tecnología de voz de Amazon, Alexa, en fin, formas más, si se quiere, más humanas de hablar con las computadoras. Y en cuanto a los sistemas, esto a nosotros no nos es tan ajeno, porque desde hace mucho tiempo, por ejemplo, interactuamos con sistemas bancarios, por ejemplo, con la tecnología IBR, en la que desarrollamos árboles de opciones que simplemente a través del teclado vamos o diciendo o tocando directamente. Y eso ya en cierta medida es obsoleto frente a las interfaces conversacionales que se están poniendo a disposición y con las que hoy estamos tan acostumbrados a interactuar. Son los chatbots, que eso está muy vinculado a lo que vamos a estar hablando hoy, que son los robots, ¿no? En definitiva, un chatbot es un robot, es un programa que está preparado para extraer palabras clave que le permitan interpretar qué es lo que quiero hacer, y en función de eso
desencadenar un proceso predefinido. Y justamente un robot de automatización de procesos es eso, en forma guionada, si se quiere, o con una captura previa de secuencia de acciones. Y ya yéndonos a lo que podemos esperar, bueno, seguramente lo próximo sean interfaces cerebro-máquina, a través de las cuales nosotros directamente no tengamos ni que mover ni un mouse, ni un cursor, ni hablar, simplemente interpretarán las señales eléctricas de nuestro cerebro para poder desencadenar estos procesos predefinidos. Entonces, en definitiva, el uso de robots, ¿qué formas toma hoy en día? Bueno, un poco como decíamos recién, la parte de interfaces conversacionales, que en el portfolio de SAP se denominan Conversational AI, que eso es el portfolio de SAP que nos permite desarrollar chatbots. Después la parte de Intelligence RPA, que es lo que vamos a estar hablando hoy, que es el desarrollo de robots, de guiones que siguen nuestros robots y nos permiten ejecutar procesos predefinidos en una forma muy eficiente y aprovechar nuestros recursos humanos para las cosas en las que realmente aportan valor. Y por último, apoyarnos en herramientas de aprendizaje automático que nos permitan emular o acercarnos al proceso de decisión que tenemos las personas. Entonces, ¿qué es RPA? Bueno, RPA es la automatización de procesos mediante robots. Y en este contexto, para nosotros robots no son más que programas que interactúan con interfaces de usuario, las mismas interfaces de usuario que utilizamos nosotros para interactuar con nuestros programas. Por ejemplo, en el contexto de SAP, esto es el SAP GUI o el cliente web de SAP, junto con sitios web desde los cuales yo puedo tomar información, también sistemas legacy diferentes a SAP, que pueden utilizarse como fuente de información como base de datos o como interfaz para la base de datos para tomar algunos datos que luego continúan siendo procesados en SAP. Entonces lo que queremos mejorar con herramientas de automatización de procesos es justamente el flujo automatizado de uso de estas diversas ventanas. Un usuario típico se loguea en SAP, corre una transacción, pega datos sacados de una web o de un sistema externo, continúa el procesamiento y por último hace un insert en una base de datos o en la propia, o registra una transacción mismo en SAP. Todo eso lo podemos programar, lo podemos automatizar utilizando las herramientas de SAP para automatización de procesos. Yendo más específicamente a la oferta de SAP para RPA, ustedes saben que hay diversas soluciones en el mercado, vamos a ver un poco en qué se diferencia IRPA, que es el producto de SAP. Básicamente nos permite acelerar la transformación digital de los procesos empresariales al replicar automáticamente acciones tediosas que no agregan valor. Justamente chequear un dato en una web, cortar un pedazo de un string, ponerlo en SAP, correr una transacción o ir a un sistema legacy a recuperar un dato, son cosas que se pueden automatizar fácilmente. Y ahí es donde abrimos dos procesos, los atendidos y los 100% automáticos. Los 100% automáticos no requieren la intervención de un usuario en absoluto. Entonces puedo automatizar el 100% de ese proceso, agendarlo y correrlo con la frecuencia que yo quiera. Y los atendidos pueden ejecutar en forma automática cierta parte del proceso y requerir mi intervención en algunas etapas claves, y la ganancia ahí está en justamente la productividad que me puede dar lugar un asistente de este tipo. ¿Cómo se organiza la automatización de un proceso? Bueno, hay diferentes etapas. La primera etapa es la etapa de captura, que tiene que ver con hacer un registro
de la secuencia de pasos que lleva a cabo el usuario cuando utiliza normalmente los sistemas. Esto es, si quieren verlo de alguna manera, es como grabar la secuencia para luego automatizarla y poder reproducirla con distintos parámetros, prescindiendo ya del usuario. Luego entramos en una etapa de diseño en la que establecemos exactamente las conexiones que tiene que tener ese robot con los sistemas externos, que pueden ser SAP o no SAP. Luego está la gestión de esos procesos, de esos trabajos que voy a automatizar, para lo cual hay una herramienta específica. Y por último, lo que es ya la etapa de control y de gestión del desempeño de esos robots, para que yo pueda ver exactamente cómo están llevando a cabo la automatización de procesos y si hay alguna intervención que se requiera de mi parte. Vamos a ver cómo organiza SAP estas etapas. En primer lugar, como les comentaba, tenemos que desarrollar esos procesos. Tenemos que registrar esos guiones, decirle exactamente paso a paso qué es lo que tiene que ocurrir, qué sistemas van a interactuar con el usuario. Después tenemos que llevar a cabo el diseño de esa aplicación. Tenemos que ver pantalla por pantalla y indicar en esas pantallas dónde voy a tener que interactuar. Y por último está la gestión de la ejecución de esos robots, ¿no? Cómo yo organizo la ejecución, cómo la distribuyo a distintos agentes en distintas terminales para que emulen en última instancia a los usuarios y se pongan a trabajar en los procesos que yo necesito. Bien. Para esto, ¿cómo está organizada la herramienta IRPA de SAP? Como les comentaba recién, un componente clave son los agentes. Este es el módulo de software que corre en el PC del agente o en el equipo del agente. Esto es una pieza de software que está conectada a la plataforma cloud, desde la cual recibe el script y luego de recibirlo y de tenerlo agendado, ya lo puede ejecutar y empezar a trabajar como si fuese un usuario humano. Después tenemos la componente Cloud Factory, que es la que me permite, es una herramienta que está en la nube, es la que me permite organizar y orquestar la ejecución de estos robots. Yo recibo esos scripts en la herramienta cloud y los distribuyo a los agentes y agendo la ejecución de cada instancia de estos robots. Y por último está la herramienta de diseño y desarrollo de los scripts. La vamos a ver en detalle, es el Desktop Studio, que es el que me permite diseñar los flujos y me permite trabajar sobre cada pantalla específica involucrada en estos flujos de automatización. Es el entorno de desarrollo, por decirlo de alguna manera. Entonces, yendo un poquito más en detalle, acá tenemos un diagrama de cómo tiene lugar el desarrollo de un flujo. En primer lugar, empezamos a trabajar en el estudio, que es una aplicación local. Eso lo utilizan solamente los desarrolladores, y es ahí donde, utilizando frameworks, plugins, librerías, mucho desarrollo JavaScript, logramos interactuar con las interfaces de usuario en forma automática. Le decimos dónde están las zonas de texto donde hay que cargar datos, dónde pegar información tomada de otros lados, dónde están los botones que voy a cliquear, en fin, todo lo que emula a la operación manual que lleva a cabo el usuario. Una vez que termino con eso, se produce un paquete, se genera un paquete de archivos que voy a subir a la Cloud Factory, que es desde donde yo organizo y orquesto la ejecución de esos guiones. Y esos guiones van a ser distribuidos, por último, a los agentes, que son los robots propiamente dichos, que ejecutan esos guiones
y producen los resultados que estamos esperando. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la solución de SAP de RPA? Bueno, hay un beneficio evidente en términos de ahorro, porque yo puedo destinar a las personas, puedo quedarme con el trabajo, con las horas de las personas para actividades en las que realmente agregan valor. Entonces, le saco de su carga de trabajo todas las actividades tediosas y repetitivas. Entonces ahí estoy aprovechando mejor a la persona y estoy logrando un ahorro en términos de no utilizarla para actividades automatizables. En productividad, está claro, los robots pueden trabajar 24/7 todos los días del año, y además de todo tienen un ancho de banda, si se quiere, eh, o teóricamente infinito, porque puedo crecer en mi fuerza de trabajo tanto como quiera y en el momento que quiera. Entonces tengo una variable de ajuste muy interesante que puede ayudarme a abarcar toda la carga de trabajo de un momento a otro, sin tener que crecer en mi nómina. Y por último, la escalabilidad, la métrica con la que SAP comercializa estas soluciones hace que yo no tenga que comprometerme a despliegues muy grandes, sino que vaya acompañando la demanda que tenga la empresa de estas herramientas. Bueno, SAP nos proporciona una estimación de que aproximadamente, para tener una idea de qué equivalencia hay entre el trabajo o entre el tiempo de trabajo de una persona y de un robot, siempre en el contexto de una actividad altamente repetitiva y automatizable, se puede establecer una correspondencia entre 15 minutos de una persona y 1 minuto de robot. Esto quiere decir que una vez que está definida la tarea, está programada y demás, lo que a un robot le toma 1 minuto, a una persona le toma al menos 15 por bueno, el tiempo de razonamiento y el tiempo con el que nosotros trabajamos, ¿no? Las distracciones que tenemos y bueno, todos los otros factores que afectan al desempeño de una persona. Y eso sin mencionar los aspectos obvios que tienen que ver con la disponibilidad de un robot frente a la de una persona. Y bueno, lo que les comentaba, que la ventaja principal es poder sacar de la carga de trabajo de una persona las actividades en las que no agregan valor. Fijarse, revisar una tabla, buscar un registro, establecer una correspondencia con ese registro, entre ese registro y otro de otro repositorio. Todas esas son actividades que, por más que sabemos que son automatizables y que evitamos que lleven a cabo las personas, terminan llevándose a cabo en las empresas, y es algo que nosotros podemos solucionar rápidamente con las herramientas de RPA. De todos modos, estas son herramientas que no son nuevas. Si bien han tomado la forma de productos enmarcados en el portfolio de innovación, fáciles de desarrollar hoy en día, están en la vuelta hace mucho tiempo y cada vez más en las empresas se están viendo grandes avances, se está viendo una alta tasa de adopción de estas soluciones, sobre todo porque se está haciendo muy fácil desarrollar y automatizar estos procesos. Antes quizás tenían una curva de aprendizaje muy alta, hoy en día las herramientas están disponibles y no son muy complejas de utilizar, entonces se están haciendo cotidianas, los precios han bajado mucho, la métrica es muy amigable para que las empresas puedan incorporarla, y eso hace que lo empecemos a ver muy habitualmente. Y la realidad es que en los próximos años es algo con lo que nos vamos a encontrar muy seguido, por las ventajas que mencionábamos antes, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos donde la presencialidad es algo que está bastante comprometido, hay muchas empresas que están aprovechando para volcarse a las herramientas de automatización, y es un muy buen momento para empezar a tener un contacto con esto.
Vamos a ver un poco a qué nos referimos con procesos automatizables. ¿Qué es lo que buscamos al momento de seleccionar procesos candidatos para ser automatizados? Bueno, lo que les he dicho ya varias veces en estos minutos, tareas repetitivas, tareas de poco valor agregado. Los informes, o sea, la gestión de informes, la evaluación de indicadores, el ingreso de datos, o sea, carga de datos de fuentes no estructuradas a bases de datos, por ejemplo, automatizar el envío y el procesamiento de correos, o sea, yo podría buscar en correos electrónicos palabras claves y en función de eso desencadenar procesos de negocio ya definidos en mi ERP. La conversión y la lectura de datos, o sea, la adaptación de datos para poder ser procesada por nuestro ERP, y las transacciones del ERP propiamente dichas. En cuanto a las industrias, la realidad es que no hay una industria privilegiada, o sea, es totalmente transversal. Hemos visto aplicaciones en la industria médica, industria de seguros, en los organismos públicos, en el negocio minorista, logística, industria, en la parte de oil and gas. La verdad que todas las industrias tienen procesos tanto de back office como core de su negocio, que tienen al menos aspectos con un alto grado de potencial de automatización. Vamos a ver cuál es el valor para las empresas. Bueno, en primera instancia, mejorar las operaciones. Cuando yo elimino tareas manuales y tediosas, puedo quedarme con mis recursos humanos y altamente capacitados para las cosas en las que realmente tienen mejor performance que un robot. Ejecutar en mucho menos tiempo las tareas designadas. Ya comparamos los tiempos que le toma a una persona y a un robot hacer algunas tareas. Aumentar la calidad de servicios. Si yo minimizo la posibilidad de error, puedo lograr una mejora en la calidad de servicio. En cuanto al cumplimiento y auditorías, cuando el proceso está automatizado y siempre sigue los mismos pasos, tengo un proceso altamente auditable y altamente traqueable, y eso es una diferencia frente a cómo los humanos nos desempeñamos muchas veces ante procesos. Y por otro lado, me representa la puerta de entrada a la utilización de herramientas de inteligencia artificial. Cuando yo empiezo a automatizar mis procesos, empiezo a encontrar oportunidades de introducir etapas de decisión basada en algoritmos de inteligencia artificial que me ayudan un montón a mejorar la calidad del servicio y también a utilizar herramientas que de otra manera se hace muy difícil incorporar a mis procesos tradicionales o basados en personas. Vamos a poner algunos ejemplos. Típico ejemplo en el cual un proceso requiere chequear muchos sitios web para poder avanzar. Por ejemplo, el tipo de cambio histórico en el Banco Central, alguna intranet para ver qué pasó con las transacciones en ese momento, luego contrarrestarlo contra un registro que tengo en un Excel, para finalmente poder poner el ERP, abrir la sesión y ejecutar una transacción en la que voy a nuclear todos esos datos que recopilé antes. Bueno, en ese caso, yo podría hacer todas esas búsquedas previas en paralelo y determinar que sea el robot el que ejecute la transacción. Ahí queda clarísimo cuál es el aporte de un proceso de este tipo. Y a esto súmenle la posibilidad de correrlo todas las veces que sea necesario, y si es necesario en paralelo a varias instancias de este robot, si es que el volumen lo amerita. Otro proceso en el que se necesita estimar con precisión el costo de llevar a un cliente el auto cuando se le rompe. O sea, ahí hay varias variables para llevar a cabo una cotización. Podemos aplicarlo a un auto, pero cualquier servicio que nosotros coticemos
muchas veces requiere la verificación de diversas fuentes de información. Un configurador predefinido por nosotros, información de cotización, información histórica, tarifas, bueno, información geográfica. Todo eso puedo automatizarlo en un flujo de robot y por último lograr obtener esa estimación de forma directa, validarla y ya dejarla cerrada. Bueno, entonces, si no hay consultas o recuerden que tienen la posibilidad de abrir el micrófono en caso de que quieran hacer cualquier consulta. De lo contrario, le doy paso a Maxi para que pueda mostrarles estos procesos funcionando. Bueno, no sé si hay alguna consulta, si no seguimos con... ¿Nos avisan por el chat o directamente abren el micrófono? Bueno, dale Maxi, en todo caso frenamos. Por favor, interrúmpanos en lo que necesiten. Te voy a pedir, Martín, si se puede dejar de compartir, así comparto mi pantalla. Bien. Bueno, me avisan cuando ya se vea. Ahí creo que ya te vemos, Maxi. Bien. Genial. Bueno, como comentaba Martín, vamos a mostrar algunos demos, siguiendo con el tema de la presentación. Van a ser 2 demos. El primero va a ser una automatización asistida que realizamos nosotros en Invensi. Esta automatización toma el tipo de cambio del Instituto Nacional de Estadística, se loguea a SAP con un usuario y sus credenciales, que las mismas fueron seteadas en el bot, y la cotización tomada desde la web se carga en la transacción correspondiente en el ERP SAP. Bien, vamos a visualizar la automatización. Lo primero que va a hacer el bot, bueno, este es un bot asistido que lo vamos a ejecutar desde el agente. El bot automáticamente ingresa a la página de INE, va a tomar la cotización del día de la fecha, ingresa a SAP con las credenciales seteadas, ingresa el usuario y la contraseña y la instancia, va a ingresar a la transacción para cargar el tipo de cambio, la cotización del día, y ahí estamos viendo que el bot lo está haciendo de forma automática. Este proceso se grabó en cámara lenta para que pueda ser visible, ya que en realidad el proceso es muy rápido, desde el logueo, desde la toma del dato en la web hasta el logueo y ejecución de transacciones en SAP, y demora aproximadamente unos 30 segundos. Maxi, comentanos un poco sobre la velocidad a la que corrió el robot en este caso y qué variables tenés para controlar este tipo de cosas. Bueno, tenemos algunos puntos de espera que se llaman en RPA, en el cual podemos, ¿qué pasa? Si ingresamos a una página y la página está saturada o demora en cargar los datos, podemos decirle al robot que se empieza a ejecutar cuando todos los datos estén en pantalla. Eso es un tema de seguridad a la hora de recolectar esos datos de la web. Y luego, en la parte del logueo en SAP, es muy rápido, pues este proceso demoró entre 20 y 30 segundos, y para poder visualizarlo lo pusimos mucho más lento, si no sería imposible demostrar el proceso. Claro, ese dato es bien importante porque fíjense que en una situación donde el proceso ya está validado, ya está bien testeado, nosotros podemos dispararlo a una velocidad que sería casi imperceptible. Entonces, en la medida que los sistemas con los que interactúe soporten altas velocidades, el robot puede hacer uso
del 100% de sus capacidades y lograr una performance de otro orden, digamos, respecto a las personas. Y otro tema importante, que me parece que en este ejemplo lo que hay que entender, muchos de ustedes quizás están pensando, bueno, perfecto, pero hay interfaces, hay APIs que me permiten levantar el tipo de cambio de algunas fuentes, sí, eso es cierto, pero muchas veces no hay ese tipo de interfaces y tenemos que levantar información de páginas desde las cuales no tenemos servicios. Entonces, podemos procesar formularios, podemos procesar código HTML, tenemos una flexibilidad mucho mayor que también nos permite prescindir de la disponibilidad de servicios de la otra parte. Entonces, se abre un abanico muy grande en términos de fuentes de información. Correcto, ¿no? Y un punto a destacar es que la herramienta de SAP incluye las librerías principales de Office, por lo cual podríamos no interactuar de forma visual con Excel, con Word, con otras herramientas, sino que en segundo plano. O sea, eso se manejaría el ingreso de datos y la toma de datos desde la librería propia que se puede importar en JavaScript, en IRPA, sin mostrar visualmente lo que pasa en un Excel, o sea, todo en segundo plano. Bien. Bueno, el segundo demo que tenemos para presentarles es un demo que corresponde a la creación de órdenes y facturas con RPA. Esta automatización toma pedidos que se cargaron en una planilla de Excel, el bot va a abrir la planilla, va a realizar el login en SAP, crear una orden, la salida de stock y finalizar el proceso con la factura. Por último, va a escribir este número de factura en el Excel. Este proceso también lo grabamos con cámara lenta para que se pueda visualizar, porque es muy rápido el intercambio del Excel y SAP. Vamos a visualizarlo. Ustedes me avisan si se ve. Y un punto a tomar en cuenta es que en este caso, en el proceso que elegimos para hacer este demo, algunos pueden decir que hay otras transacciones que procesan pedidos o crean entregas masivamente, y la idea no era crear un proceso con transacciones que crean documentos masivos, sino mostrar la creación de un documento de uno a uno, digamos, para mostrar el potencial de la herramienta. Bien. Bueno, ahí estamos viendo que tenemos una planilla de Excel con algunos pedidos. Este bot es asistido, así que lo corremos desde nuestro agente. Ahí ya realizó el login. Está creando la entrega en la BL01. Va a contabilizar la mercadería, o sea, sacarla de stock. Ahora va a crear la factura en la BF01 de la entrega correspondiente. Toma el número de documento y ya lo ingresó en el Excel. Apenas se pudo ver el pase entre el Excel y el ERP. Y así lo va a hacer con cada una de las órdenes. Este proceso, el video dura 1 minuto 56 y el proceso duró aproximadamente 30 segundos para la creación de 3 órdenes. Hay que imaginarse que si usamos las transacciones de crear documentos masivos, este tiempo es mucho menor. O sea, pasaríamos a crear entregas y facturas a una velocidad muy grande. Y teniendo un registro entre cada uno de los documentos que creamos para validar de que se hayan creado correctamente. Bien. Vale aclarar que estas automatizaciones solo ocupan una pequeña porción del día del robot.
el RPA está preparado para ejecutar automatizaciones las 24 horas. O sea, aquí utilizamos 2 minutos de robot para hacer 2 tareas muy sencillas, pero tenemos las 24 horas del día para orquestar y enviarle tareas al robot. Antes de continuar con la presentación, Martín, no sé si les parece que le muestre el ambiente de desarrollo. Sí, te iba a decir eso, Maxi. Capaz que podemos hacer un paneo medio rápido por las componentes que mencioné antes, el desktop y el Ok, orquestador. bien. Vamos a ingresar al Desktop Studio, que este sería el corazón del RPA, que es una interfaz donde se van a capturar, donde se van a hacer los flujos, donde se va a poner código JavaScript, acá donde se desarrolla todo el flujo y vamos a decidir qué aplicaciones vamos a utilizar y qué campo de las aplicaciones vamos a utilizar. En este caso, este es el flujo de la automatización que toma la cotización del Banco Central. Como podemos ver, se ven todas las pantallas que nosotros fuimos capturando de la automatización. Luego tenemos el login en SAP, tenemos el JavaScript, en caso de que algunas de las partes a automatizar no se puedan realizar visualmente. La ventaja que tiene IRPA en comparación con otras herramientas del mercado es que podemos ingresar código JavaScript directamente en la automatización y podemos amoldar todos esos gaps de forma muy fácil. Eso es bien importante porque ese aspecto es el que abre muchísimo la cancha en cuanto eh, a los programas con los que podemos interactuar. O sea, no hay ninguna aplicación que no pueda formar parte de nuestros procesos, teniendo en cuenta este aspecto que dice Maxi. Sí, totalmente. Y el punto de que tenemos las librerías de Office y alguna más de Windows que podemos utilizar para hacer procesos en segundo plano. Bueno, este es el corazón donde sale el desarrollo, que esto genera un paquete, que es un JavaScript, que luego se va a cargar en Cloud Factory, que es donde vamos a administrar nuestros paquetes, nuestros desarrollos, y orquestarlos y mandar a ejecutar a las máquinas que nosotros tengamos disponibles. Si puedo ingresar a Cloud Factory. Esto, como ven, capaz que a algunos les es familiar ya, está presentado en SAP Cloud Platform como un servicio más. Sí, y es muy importante el tema de seguridad que tiene SAP con RPA, ¿no? Porque tenemos 3 patas, que una sería el Desktop Studio, que es el ambiente de desarrollo. Tenemos la Cloud Factory, que es donde vamos a orquestar nuestros paquetes, pero también donde vamos a dar permisos a qué PC o qué servidor va a ejecutar una automatización. Y esto se conecta directamente con el agente que tiene que estar sí o sí instalado en el PC o en el servidor para validar la conexión y validar que realmente tenga los permisos para realizar la ejecución. O sea que es un ambiente muy seguro y lo podemos orquestar desde SCP, ¿no? Donde en Maxi, SCP, sí. cuando vos hablás de una automatización, ¿a qué te referís exactamente? O sea, ¿cómo es desde el punto de vista de métrica la contabilización de estos procesos? Bueno, esto es un proceso, primero que capaz que entramos más a detalle en el correo de la presentación, es que SAP vende las automatizaciones por bloques de 1000 transacciones. Una transacción puede ser que una transacción tenga 1000 pasos en el medio, pero de principio a fin cuenta como uno. O puedes tener una automatización como por ejemplo la de cargar la tasa de cambio en SAP, que desde entrar a la web y cargarlo en el RP, eso equivale
a un cómputo o una transacción. Pero una transacción puede tener 1000, 10.000 pasos. Ese es el punto importante de IRPA. Y luego de que en Cloud Factory nosotros cargamos esos paquetes, esos JavaScript, y vamos a asignar a qué máquina queremos que lo ejecute y cuántas veces al día se tiene que ejecutar ese paquete o en qué horario, etc. Y vamos a tener una jerarquía de computadoras o servidores a lo cual le vamos a ir mandando nuestros paquetes. En este caso yo tengo un solo agente, que es el de mi PC, que tenemos el nombre de mi máquina y al cual yo en este momento está desconectado, pero al cual yo le voy a enviar los paquetes. Y mi agente que está instalado en mi máquina, que es un pequeño programa, va a validar con las credenciales si realmente pertenezco a esa jerarquía que se creó en Cloud Factory. O sea, es como una autorización punto a punto, digamos, que no lo tienen otras herramientas que están en el mercado. Por eso nos da mayor seguridad. Bueno, este es el Cloud Factory, donde vamos a cargar nuestros proyectos, nuestros paquetes, vamos a tener la jerarquía de nuestros agentes, y acá tenemos 10 máquinas en los cuales pueden correr RPA, vamos a tener las 10 máquinas aquí, vamos a poder visualizar y asignar procesos que se pueden ejecutar. Vamos a tener un entorno de supervisión donde vamos a ver las últimas automatizaciones que se realizaron, cuántos bloques o cuántos créditos vamos consumiendo, si tenemos que cargar algún bloque más, si tenemos que comprar algún bloque más de cómputos, si hay alguna excepción en alguna automatización, si se cayó en el medio de una automatización, lo vamos a poder ver aquí. Vamos a ver cuántas tareas se fueron ejecutando en el día, en qué máquinas, si hay algún agente desconectado, si hay algún agente que tenga algún fallo, etc. Y importante, una nueva pestaña que se agregó en los últimos meses, es el Store, donde tenemos algunas automatizaciones ya predefinidas por SAP, que son para S4 for HANA, que son automatizaciones básicas que hay que adaptarlas al negocio, pero está bueno porque ya hay una base para empezar a trabajarla, y son de las mejores prácticas que ha tomado SAP de las grandes empresas. Bien, luego vamos a mostrar la última pata, que sería el agente, que es un pequeño programita que corre en segundo plano, y es el que nos autoriza a realizar una automatización y el que nos permite ejecutar automatizaciones desde nuestro PC, digamos. Así que esos serían los 3 grandes bloques que mencionó Martín en la presentación. Bien, solo destacar, quizás no para todo el mundo es evidente, pero esto es independiente de el ERP que yo tenga. O sea, podría incluso tener sentido trabajar con esto, así no use ninguno de los ERP de SAP. Pero en cualquier caso, puede interactuar tanto con la interfaz de usuario de SAP Business One, como la de R3, como la de S4, y todas las interacciones que se les ocurran de sistemas que pueda tener una empresa, o sea, sistemas desarrollados a medida, que estén fuera de línea, pero los cuales necesito consultar para cargar algo en mi ERP. Así que el universo de sistemas fuente y destino es infinito. Cualquier interfaz gráfica puede formar parte de un flujo automatizado con esta herramienta. Correcto, y se pueden consumir APIs de diferentes proveedores, digamos. Claro, sí, sí. Bueno, muchos se preguntarán cuáles son los diferenciadores claves entre IRPA y otros proveedores. Bueno,
Principalmente, bueno, en su funcionalidad, en la compatibilidad nativa con SAP, en las tecnologías que utiliza, en su seguridad y en su precio flexible. Vamos a entrar un poquito en detalle en cada una de ellas. En la funcionalidad, como comentábamos en el correo de la presentación, el modo asistido y desatendido automático, que nos permite, bueno, tener bots ejecutando a determinado horario, determinados días, desde el orquestador, que es el Cloud Factory, o asistido ejecutándolos manualmente desde nuestro agente. Tiene un potente editor que nos permite escribir código JavaScript y nos da una flexibilidad muy grande en comparación con otros competidores del mercado. Bueno, tiene el componente local y en la nube, es fácil de diseñar y orquestar, y tiene un muy buen depurador para encontrar errores en la fase de desarrollo. Respecto a la compatibilidad con SAP, tiene una capacidad inigualable para manejar las aplicaciones SAP, tiene conectores a todas las APIs de SAP, tiene una captura basada en eventos, el código JavaScript que es totalmente editable, un alto rendimiento y una muy buena velocidad. Respecto a las tecnologías, bueno, está basado en JavaScript y en Node.js. Tiene un panel de control muy detallado, permite entornos Citrix, tiene el depurador local y remoto, donde podemos identificar si tuvimos alguna excepción en la ejecución de un proceso, y consume muy poca memoria. Respecto a la seguridad, tiene el depósito seguro de contraseñas, tokens, claves, etc. Y este tema de seguridad, de verificación punto a punto entre el agente y Cloud Factory. Respecto a los precios flexibles, no sé, Martín, si querés hacer algún comentario en este punto. Sí, acá me parece que hay dos o tres aspectos relevantes. El primero tiene que ver con el modelo de licenciamiento. Esto, al igual que la mayor parte del portfolio cloud de SAP, se comercializa como una suscripción. Esto quiere decir que nosotros firmamos un contrato con SAP a través del cual tenemos derecho a cierta cantidad de ejecuciones de procesos. Concretamente, hoy en día se está comercializando en bloques de 1000 procesos. Y como comentaba Maxi hace algunos minutos, un proceso podría tener 100 pasos o podría tener 1000 pasos y haría bajar la cuenta igual, de la misma forma. O sea, no importa la complejidad y la cantidad de sistemas con los que se interactúe en cada proceso, sino justamente que el proceso cuando empieza y termina, y luego las sucesivas ejecuciones de ese proceso son las que van a ir descontando de mi cuenta. Cada bloque de 1000 ejecuciones hoy en día está en el entorno de los $500. Entonces, por $500 por mes tenemos derecho a 1000 ejecuciones de robot. El otro aspecto importante del modelo de IRPA tiene que ver con el no licenciamiento de los componentes que hablábamos antes. Esto quiere decir que puedo tener el desktop de desarrollador en todas las máquinas que necesite y puedo tener tantos desarrolladores trabajando como quiera. Cosa que no pasa con otras herramientas de RPA, como por ejemplo UiPath, que es una herramienta muy conocida, pero que tiene un precio altísimo por desarrollador. No me equivoco, supera los $10.000 por desarrollador. Entonces, eso hace que sea bastante complejo para los clientes adoptar estas tecnologías. Entonces, realmente es una métrica muy flexible que permite entrar en este tema de forma relativamente simple. Y esto junto con el hecho de que es un servicio disponible en Cloud Platform, nos hace muy fácil integrarlo con otras herramientas clave para este tipo de procesos, como son los chatbots y las herramientas de Machine Learning, como comentábamos antes. Así que realmente la tarifa
y la métrica, el modelo de precios es muy, muy flexible y hace muy fácil que nos podamos meter en este mundo de la automatización de procesos rápidamente. Martín, un punto a tener en cuenta con el tema del precio es que SAP no, o sea, para utilizar el ERP SAP con RPA no necesitas pagar una licencia extra Sí, eso es bien si importante, también una diferencia. utilizás UiPath o Automation, Jidoka, etcétera, otras herramientas, tienes que pagar una licencia por uso indirecto. Eso es Acá muy nos pregunta importante. Laura, perdón Maxi, nos pregunta Laura, el proceso del tipo de cambio, ¿cuántas ejecuciones implica? Bueno, justamente ejecuciones fue una, no importa lo que sea en el medio. Entonces, en términos de ejecuciones, eso es una ejecución. Si yo lo hago una vez por día, voy a descontar una ejecución por día. Si yo empiezo a incrementar la frecuencia con la que corro ese proceso, voy a ir descontando más. Pero de vuelta, es importante entender que no importan las etapas, la cantidad de etapas y la cantidad de sistemas con las que interactúe cada ejecución, sino las ejecuciones en sí mismas. Por ejemplo, el proceso de crear la factura en SAP, que fue el segundo demo, todo ese proceso es una ejecución. Si Claro. tenemos 4.000 facturas en el Excel para imputar en SAP, ese proceso completo es una ejecución. Para que quede más claro respecto a lo del tipo de cambio. Bien, acá nos preguntan también por cómo se licencian los agentes atendidos y los automáticos. El licenciamiento de los agentes no requiere una licencia específica. Lo que hago es suscribir a un contrato que contempla una cierta cantidad de ejecuciones. Luego puedo distribuir esas ejecuciones en la cantidad de agentes y desarrolladores que yo necesite. Entonces, en lo que tiene que ver con agentes, yo podría hacer que todas mis ejecuciones del mes las lleve a cabo un terminal con un único agente, o que tenga 1000 agentes distribuidos en 1000 PCs y cada uno haga una ejecución. O sea, y en el medio todas las combinaciones que quieran, pero no voy a variar mi licenciamiento por la cantidad de agentes ni la de desarrolladores. Solamente voy a ir sacando moneditas de mi bolsa suscripta. Bien, no sé si seguimos, Martín, si hay Sí, alguna seguimos. otra pregunta. Bien, genial. Un punto que no mencionamos es que los créditos, esta bolsa de 1000 transacciones, se pueden compartir con chatbot, que también podríamos consumir los mismos créditos de esa gran bolsa. Bueno, esto sería lo que es un proceso de implementación de RPA según las métricas de SAP y sus procesos de implementación. Son 3 grandes bloques, uno que es para definir el alcance y el diseño. Vamos a hacer el análisis, vamos a plantear cómo vamos a crear este bot. Tal vez se pueda cambiar la metodología de trabajo o cambiar el proceso para poder diseñarlo mejor con el nuevo bot. Eso aproximadamente, según el proceso, dura unas 2 semanas para relevar esos datos y definir el alcance. Luego tenemos el desarrollo del bot, que está entre 4 y 8 semanas. Esto vale aclarar, depende del proceso. Bueno, tenemos la parte del desarrollo, que es donde vamos a crear el flujo, donde vamos a escribir nuestro código JavaScript y a interactuar con las diferentes aplicaciones. Vamos a tener una etapa de pruebas, de testing, una etapa de documentación y donde vamos a implementar algún arreglo o alguna excepción que se haya generado en el desarrollo. Y luego el Go Live, que es poner en productivo este bot. Y luego una última etapa, que es
el después, tenemos el bot funcionando y tenemos que ir relevando información para ver cómo corregir los flujos del bot, cómo optimizar y redefinir algún proceso y ver cómo se va avanzando en adelante con el desarrollo, si tenemos que cambiar, si va funcionando bien. Es una etapa de evaluación y de transformación del bot. También, si estamos aceitados y maduros en el proceso de RPA, tenemos un RPA que funciona muy bien, podemos empezar a incrementar un poquito la dificultad y poniendo algo de machine learning, algún chatbot en el medio. De eso se trata, de ir creciendo y ir formando el camino hacia una empresa inteligente. Y de nuevo recordar que si tenemos tareas manuales y repetitivas, de alto volumen, de sistemas múltiples, y si son nativas de SAP, mucho mejor, estamos en un punto ideal para empezar a integrar IRPA en nuestra empresa. Eso sería todo de mi parte, Martín. Bueno, muchas gracias. Gracias Maxi. Nada, solo para cerrar, ponernos a disposición. Ustedes saben que nosotros venimos 100% del mundo de SAP, estamos a disposición para analizar los procesos que tengan en sus empresas, ayudarlos a detectar las oportunidades de automatización que hayan y con muchísimo gusto acompañarlos en este proceso, que como decía Maxi es integral, no quiere decir solamente meterse con RPA como herramienta aislada, sino tratar de optimizar con todas las herramientas de automatización que tiene SAP, las interfaces conversacionales, Machine Learning y RPA, para de una vez ir pudiendo entrar en lo que es la empresa inteligente a la que inevitablemente vamos a tener que ir en el corto o mediano plazo, teniendo en cuenta los cambios que se están dando en todas las empresas del mundo. Así que estamos a disposición, nos encantaría escuchar comentarios o consultas. Aprovechen para sacarse las dudas que quieran. Martín, hay una pregunta ahí de Marcelo acerca de si hay algún procedimiento para exportar RPAs que se hayan hecho en UiPath para llevarlos a SAP. Maxi. No hay ningún procedimiento porque UiPath trabaja sobre .NET y RPA trabaja sobre JavaScript, o sea que no hay compatibilidad entre un paquete y otro. O sea, de todos modos, creo que hay una ventaja significativa al momento de reimplementar porque el proceso está definido y todo lo que es diseño ya está, digamos, es un punto de partida importantísimo, no hay definiciones que tomar al respecto y se traduce solamente en un trabajo de implementación. Sí, ya están los flujos definidos y los sistemas en los que hay que interactuar, así que sería mucho más fácil que implementar de cero. Bien. Ahí nos consultan, ¿el paquete más chico es de 500 transacciones por mes? No, es de 1000 ejecuciones de robot por mes. Y el precio de ese paquete es, precio de lista, $500. Bien. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Bien, a ver, nada, tienen nuestros contactos, estamos más que a disposición para analizar cada caso y eventualmente coordinar reuniones con cada uno de ustedes.
Ahí Juan Pablo nos pregunta, ¿hay algo ya desarrollado para tomar facturas electrónicas y contabilizarlas con robot? Nosotros asumo que estamos hablando de facturas de compra. Nosotros ahí, en lo que nos basamos, principalmente es en algoritmos de Machine Learning para poder procesar esas facturas e inferir dónde tienen que ser contabilizadas, o sea, qué cuenta, qué centro de costo. Eso en combinación, o sea, es un excelente ejemplo y te agradezco la consulta porque es un ejemplo claro de cómo se complementaría un proceso de automatización con un algoritmo de Machine Learning. Porque en caso de que los ítems de esas facturas no tengan un código que me permita ya interpretar de qué se trata, voy a tener que echar mano a algún proceso un poco más inteligente, entre comillas, que me permita determinar a dónde la voy a imputar. Entonces, todo el proceso de imputación en sí mismo lo puedo llevar a cabo con RPA, pero gobernado o comandado por la inferencia que haga un algoritmo de Machine Learning. Así que, en cierta forma, sí tenemos posibilidad de llevar a cabo lo que nos consulta Juan Pablo. Con mucho gusto, Juan Pablo, si querés podemos conversar después más en detalle de este tema. Después nos consultan si existen cursos a disposición para la herramienta foros e información oficial. Sí, la respuesta es que sí. Todas estas soluciones de SAP se están documentando a través de los sitios oficiales de SAP, y las academias ya no son en el mismo formato que antes, sino que son cursos de e-learning y sobre todo mucho foro de expertos y partners que están trabajando en estas soluciones, donde todos van posteando sus avances y bueno, y las guías se divulgan en esos canales también. ¿Qué más? Ahí Gabriel nos ayuda con los links a estas cosas que yo iba comentando. Una cosita nomás vinculada al tema de facturas. Tenemos alguna demo grabada de la solución de Machine Learning que yo comentaba recién, la solución de imputación de facturas. Así que Juan Pablo, con mucho gusto te la hacemos llegar. Bien. Si no hay más consultas, los liberamos. Les agradecemos muchísimo el tiempo a ustedes. Y bueno, esperamos poder contar con ustedes en la próxima instancia de workshop que tengamos. Así que buenas tardes y muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Chao.